El 22 de marzo de 2007, en una habitación sumida en el silencio, sin cámaras encendidas, sin el estallido de los flashes y sin el protocolo riguroso que siempre acompaña al poder, Cecilia Ochelli se sentó frente a una grabadora para pronunciar una frase que sonó menos como un simple recuerdo y mucho más como la grieta definitiva que terminaba de partir en dos a una dinastía. Durante años ella había sido la encarnación misma de la contención, el rostro de la elegancia disciplinada, la esposa que aprendió a caminar al costado del hombre más poderoso de México sin permitir jamás que se le cayera el personaje. No hubo gira, no hubo acto oficial, no hubo fotografía en la que ella no supiera exactamente dónde colocar las manos, cómo medir la sonrisa, cuánto silencio dejar entre una palabra y otra. Pero aquella tarde, en aquel cuarto despojado de toda solemnidad, bastó una respuesta breve, casi gélida, para que un rumor que el país entero había repetido durante años en voz baja, en susurros de sobremesa y en murmullos de redacción, empezara de pronto a oler peligrosamente a verdad. Sí, lo sabía. Alguien se lo había contado. Y en ese instante ya no estábamos frente a un simple chisme de revista de espectáculos, frente a una habladuría más de las muchas que rodean al poder, sino frente a la posible caída moral de un apellido que durante décadas confundió la autoridad con el silencio, el control con la respetabilidad y la apariencia con la verdad, porque lo que se asomaba detrás de esa frase no era únicamente la historia de una traición matrimonial, de esas que llenan páginas y se olvidan con la siguiente portada. Era algo considerablemente más oscuro, más denso, más difícil de digerir. Era la sospecha de que mientras Carlos Salinas de Gortari le vendía a la nación entera la imagen pulida del presidente moderno, del hombre formado en las aulas de Harvard, del tecnócrata impecable que prometía orden, disciplina, modernidad y futuro, en las sombras crecía paralelamente otra historia completamente distinta. La historia de una presunta relación con Adela Noriega, la actriz más deseada, más idolatrada y más perseguida por las miradas de la televisión mexicana de su tiempo. La historia de un supuesto hijo nacido y crecido en el ocultamiento. La historia de una herida que nadie logró cerrar del todo, por más poder que se acumulara encima, por más dinero que se invirtiera en taparla, por más miedo que se sembrara alrededor para que nadie se atreviera a tocarla. Y eso es precisamente lo que vamos a abrir aquí, pieza por pieza, capa por capa. Primero, la manera en que Cecilia Ochelli terminó convertida en testigo silenciosa de una humillación que, de haberse confirmado abiertamente, habría sacudido los cimientos mismos de Los Pinos. Después, cómo el nombre de Adela Noriega dejó de pertenecer solo al universo luminoso de las telenovelas para internarse en el territorio resbaladizo y peligroso del secreto político. Luego, la versión que durante años habló insistentemente de un hijo crecido entre la sombra, el dinero y la negación, un niño envuelto en una contradicción imposible. Y al final, lo más inquietante de todo el relato, el mecanismo de encubrimiento que habría protegido esta historia durante años, manteniéndola viva como rumor, pero nunca como prueba, mientras el país miraba obedientemente hacia otro lado. Porque si crees que el escándalo nace con ese audio grabado en 2007, todavía no has visto dónde se originó realmente esta herida. Para comprenderlo de verdad, hay que retroceder mucho más atrás, hasta el origen mismo del linaje Salinas, hasta el punto exacto donde la ambición empezó a parecerse demasiado al destino y donde el destino empezó a confundirse con un derecho. Antes de que el país lo nombrara presidente, antes de que su apellido se transformara en sinónimo inmediato de poder, de cálculo frío y de traición, Carlos Salinas de Gortari ya había nacido dentro de una idea profundamente peligrosa. No la idea del servicio público entendido como entrega, no la idea del mérito como camino, sino la idea del control como forma de existir en el mundo. Vino al mundo en 1948, dentro de una familia donde la política jamás fue una vocación romántica ni un deber moral que se abrazara con sacrificio. Para los Salinas, la política era una herencia que se transmitía como se transmiten los rasgos del rostro, una manera particular de mirar a México siempre desde arriba,
desde una altura desde la cual el país parecía menos una nación de personas y más un tablero de piezas administrables. Era una forma de entender, desde la cuna, que el poder no se toca con reverencia ni se solicita con humildad, sino que se administra con técnica y se toma con determinación. Y una vez que esa convicción entra en la sangre de alguien, rara vez vuelve a salir de ella. Se queda, se enraiza, se vuelve carácter. Su padre, Raúl Salinas Lozano, no era en absoluto un hombre cualquiera, ni una figura menor en el entramado del país. Era un personaje de peso real dentro de la maquinaria del sistema, un hombre con influencia verdadera, con contactos en los lugares correctos, con una presencia que enseñó a sus hijos algo silencioso, pero absolutamente decisivo para lo que vendría después. En ciertas familias, la ambición no se discute en voz alta ni se cuestiona moralmente. Simplemente se respira en el aire de la casa. Se aprende en la mesa durante las comidas, se absorbe a través de los apellidos que se mencionan, de los contactos que se cultivan, de la forma natural en que los adultos hablan del país como si de algún modo ya les perteneciera por derecho propio. Carlos creció exactamente ahí, dentro de ese mundo cerrado y privilegiado, donde la autoridad no parecía una conquista que hubiera que ganar con esfuerzo, sino un destino familiar que tarde o temprano le sería entregado. Aprendió a verlo todo desde esa posición elevada, y aprendió también que la distancia con respecto a los demás no era un defecto, sino una herramienta. Pero había algo más en él, algo que lo diferenciaba incluso de los suyos. No le bastaba con pertenecer a una dinastía política consolidada. Quería convertirse en la versión más pulida, más moderna, más sofisticada y más intocable de esa dinastía. No quería ser uno más en la cadena, quería ser el eslabón perfecto. Por eso Harvard no fue para él simplemente una universidad de prestigio donde acumular títulos. Fue una armadura cuidadosamente forjada. Allí obtuvo 2 maestrías y un doctorado, credenciales que lo blindaban contra cualquier acusación de improvisación. Allí se formó como el rostro ideal de una nueva generación de tecnócratas, hombres jóvenes profundamente convencidos de que México no debía gobernarse con pasión, ni con instinto de calle, ni con la cercanía sudorosa del político tradicional, sino con cifras frías, con disciplina rigurosa, con diseño institucional y con una distancia calculada que los mantenía por encima del ruido popular. Salinas no regresó al país únicamente cargado de títulos académicos. Regresó con toda una estética del poder, la de un hombre frío, brillante, perfectamente preparado para vender la modernidad como si fuera una forma de salvación nacional, como si bastara con los números correctos para redimir a un país entero de su historia de desigualdad. En 1972 se casó con Cecilia Ochelli González, y vista desde afuera la imagen resultaba sencillamente impecable, casi de manual. Él era el joven economista de futuro promisorio, el muchacho destinado a cosas grandes. Ella, la mujer elegante, discreta, serena, casi hecha a la medida exacta de la liturgia silenciosa del poder mexicano, como si hubiera nacido para acompañar precisamente ese ascenso. Con el paso del tiempo llegaron sus 3 hijos, Cecilia, Emiliano y Juan Cristóbal, y la familia comenzó a aparecer ante el país como una fotografía perfectamente calculada en cada detalle. Sonrisas medidas al milímetro, apariciones públicas sin una sola arruga fuera de lugar, gestos ensayados que transmitían exactamente lo que debían transmitir. El matrimonio correcto, los hijos correctos, la promesa visible de una casa sin grietas, sin fisuras, sin secretos. Pero hay familias que no se construyen sobre los cimientos del amor, sino sobre los andamios de la disciplina y la conveniencia. Y cuando eso sucede, cuando lo que sostiene la estructura es el cálculo y no el afecto, todo puede verse firme y sólido sin serlo verdaderamente. La apariencia de solidez puede ser, en realidad, una escenografía cuidadosamente iluminada. Mientras Salinas ascendía sin pausa dentro del aparato estatal y consolidaba su presencia en las zonas más técnicas y estratégicas del gobierno, también se iba consolidando otra cosa muy distinta dentro de él, en un terreno menos visible, una necesidad cada vez más profunda,
cada vez más insistente, de ser admirado. No solamente respetado, no solamente obedecido por jerarquía, sino genuinamente admirado, contemplado con reverencia. Quería el reconocimiento de los mercados, el aplauso de las élites económicas, la veneración del sistema político que lo rodeaba, y en el fondo, escondido bajo todo lo demás, anhelaba algo todavía más peligroso, la sensación embriagadora de que absolutamente nada estaba fuera de su alcance, de que el mundo entero era un territorio disponible para su voluntad. Y fue ahí, justo en ese punto, donde empezó a incubarse silenciosamente la fractura que lo definiría. Porque el hombre que había aprendido con maestría a dominar presupuestos, instituciones y narrativas públicas, también empezó poco a poco a confundir el poder con el derecho. Derecho a decidir sobre todo, derecho a ordenar a todos, derecho incluso a poseer. El problema profundo es que cuando alguien se acostumbra a controlar la economía entera de una nación, a mover las palancas que afectan la vida de millones, tarde o temprano termina creyendo que también puede controlar el deseo, el silencio, la memoria y la vida íntima de quienes lo rodean, como si las personas fueran simplemente otra variable más dentro de su ecuación de poder. Para 1988, cuando su candidatura presidencial avanzaba en medio de una de las etapas más tensas, más cuestionadas y más turbulentas de toda la política mexicana del siglo, Carlos Salinas ya no era solamente un hombre ambicioso entre muchos. Era una figura diseñada meticulosamente para no fallar nunca, una construcción casi perfecta, y precisamente por eso, porque estaba íntimamente convencido de que todo a su alrededor debía obedecerle sin resistencia, fue que empezó a acercarse al único territorio que no se deja gobernar jamás sin pagar consecuencias, el territorio resbaladizo y traicionero de la obsesión. Fue exactamente ahí donde la historia dejó de ser únicamente política y comenzó a transformarse en algo mucho más íntimo, más turbio, más humano y por todo eso, mucho más difícil de enterrar bajo capas de discurso oficial. A finales de los años 80, cuando México todavía se esforzaba por creer en el espejismo seductor de la modernidad que le vendían desde el poder, Adela Noriega no era simplemente una actriz más del firmamento televisivo. Era una aparición, en el sentido casi sobrenatural de la palabra. Poseía ese tipo de belleza que parecía deliberadamente construida para quedarse suspendida para siempre en la memoria colectiva de un país entero. Su rostro llenaba las pantallas de Televisa con una mezcla turbadora de fragilidad y misterio que volvía físicamente imposible apartar la mirada de ella. Después de su paso por quinceañera y luego con Dulce Desafío en 1988, el país completo empezó a verla como algo bastante más que una estrella en ascenso dentro de la industria. Se convirtió en el símbolo de una inocencia luminosa, casi irreal, en la mujer que parecía pertenecer al territorio de la fantasía pura, dentro de un México que cada día se volvía más áspero, más desigual, más cínico y más golpeado. Frente a la dureza de la calle, ella era la dulzura de la pantalla. Frente al desencanto creciente, ella era la promesa de algo limpio. Y fue exactamente ahí, en ese cruce entre la fantasía y la realidad, donde comenzó a gestarse la versión más incómoda y persistente de todas. Porque mientras Carlos Salinas de Gortari llegaba al poder en medio de una elección profundamente marcada por la sospecha, por la tristemente célebre caída del sistema que dejó al país sin resultados durante horas decisivas, y por una legitimidad que amplios sectores nunca llegaron a concederle del todo, en los pasillos de la prensa del espectáculo y en ciertos círculos cerrados del poder, empezó a circular un rumor que se negó tercamente a morir con el paso del tiempo. No era un chisme menor de los que se evaporan en una semana. No era una aventura cualquiera de las que abundan. Era nada menos que la idea de que el hombre que se presentaba ante la nación como el arquitecto frío y racional del futuro mexicano habría puesto los ojos, y quizá mucho más que los ojos, sobre la mujer que encarnaba uno de los sueños más perfectos y más colectivos de la televisión nacional. Durante años se dijo, en versiones que se repetían y se reformulaban sin desaparecer nunca, que esa historia comenzó cuando Adela se convirtió en una de las figuras más protegidas y, al mismo tiempo,
más observadas de todo el ambiente artístico. Se hablaba de movimientos extraños alrededor de ella, de una cercanía que sencillamente no encajaba con la vida pública que ambos mostraban por separado, de favores inexplicables, de blindajes inusuales, de silencios demasiado convenientes para ser casuales, según versiones repetidas insistentemente por distintos medios y retomadas más tarde por voces que fueron alimentando lentamente el expediente colectivo. La presunta relación entre el presidente y la actriz habría dejado de ser, en algún punto, una simple especulación de pasillo de redacción para convertirse en un secreto a voces, un secreto que nadie lograba probar del todo, que nadie podía documentar con certeza absoluta, pero que demasiadas personas en demasiados lugares parecían conocer o intuir. Y ahí es donde esta historia se vuelve verdaderamente peligrosa, donde adquiere un peso distinto. Porque Adela Noriega no era cualquier nombre, no era una celebridad intercambiable. Era Televisa en su máxima expresión. Era el melodrama nacional hecho persona. Era la nación sentimental encarnada en una sola mujer. Era el tipo exacto de figura que millones de mujeres admiraban con devoción y que millones de hombres idealizaban en silencio. Vincularla con Carlos Salinas no implicaba solamente hablar de deseo o de una aventura privada. Implicaba mezclar dos formas de poder que en México siempre caminaron demasiado cerca la una de la otra, peligrosamente entrelazadas. El poder político crudo y el poder simbólico de la pantalla. Los pinos y el horario estelar. El presidente de la República y la mujer que aparecía cada noche en millones de hogares como la reina indiscutible de las emociones populares. Eran dos imperios distintos, y la sola idea de que se tocaran en la intimidad resultaba explosiva. Se dijo también, en esas mismas versiones que sobrevivieron al tiempo, que la protección desplegada a su alrededor empezó a volverse francamente inusual, desproporcionada para una actriz, que presuntamente aparecían escoltas en lugares donde no tenían ninguna razón para estar, que ciertas preguntas incómodas en la prensa se apagaban misteriosamente antes incluso de llegar a formularse del todo, que algunos periodistas comprendieron muy pronto, casi por instinto de supervivencia profesional, que había hombres y nombres que convenía no juntar jamás en una misma frase publicada si uno deseaba seguir trabajando en el oficio. Tal vez por todo eso el rumor nunca estalló como un escándalo abierto y frontal. No fue una bomba que detonara de golpe iluminando toda la verdad. Fue algo distinto y, en cierto modo, peor. Una humedad lenta y persistente filtrándose por los muros del poder, corroyéndolos desde dentro. Una historia susurrada durante años enteros, nunca confirmada de manera oficial por nadie con autoridad para hacerlo, pero tampoco enterrada del todo, nunca clausurada definitivamente. Mientras todo eso ocurría en las sombras, Cecilia Ocelli seguía representando con disciplina el papel exacto que el sistema esperaba y exigía de ella. La esposa elegante, la madre de familia ejemplar, la mujer discreta y serena que acompañaba al presidente reformista en cada aparición. Y en otra parte, lejos de las cámaras, según la versión que logró sobrevivir al silencio impuesto, iba creciendo una relación paralela que amenazaba con destruir no solamente un matrimonio, sino una narrativa entera cuidadosamente construida. Porque el problema ya no era únicamente la posibilidad de una traición íntima, dolorosa pero manejable. El problema era lo que esa traición podía llegar a producir. Un vínculo imposible de esconder para siempre. Una vida nacida en el peor lugar posible, en la intersección exacta entre el deseo, la ambición desmedida y el miedo a las consecuencias. Fue entonces cuando el rumor cambió de forma, mutó hacia algo más grave. Ya no se hablaba solamente de encuentros clandestinos o de una fascinación presidencial por la estrella más hermosa de la televisión. Se empezó a hablar de algo considerablemente más delicado y más peligroso. De un embarazo, de una desaparición calculada de la vida pública, de un retiro repentino e inexplicable del centro mismo de la escena en el momento de mayor esplendor. Y cuando una mujer como Adela Noriega empieza a desvanecerse justo en la cima absoluta de su resplandor, cuando se aleja precisamente en el instante en que el mundo entero la contempla, México no olvida ese hueco.
México sospecha. México rellena ese silencio con preguntas que no dejan de multiplicarse. Pero lo verdaderamente inquietante no fue jamás si el romance había existido o no en sí mismo. Lo realmente perturbador fue lo que, según esa versión persistente, habría nacido de él. Porque en ese preciso momento la historia dejó de oler a escándalo romántico, a aventura prohibida, y empezó a oler a encubrimiento, a operación de Estado. Y cuando un secreto sentimental entra en el territorio de la sangre, de la descendencia, de la identidad, ya nadie sale completamente intacto de él. A comienzos de 1992, cuando Carlos Salinas de Gortari ocupaba la silla más poderosa del país y la imagen de su familia todavía permanecía impecable y sin grietas visibles ante las cámaras. La historia que durante años había vivido confinada en los márgenes entró, según la versión que más tarde sobrevivió al silencio, en su momento más peligroso de todos, porque un romance clandestino todavía podía esconderse con esfuerzo. Una fotografía comprometedora podía desaparecer convenientemente. Un periodista incómodo podía callarse o ser callado. Pero un niño no. Un niño no se borra, no se desmiente, no se archiva. Un niño convertía el deseo en evidencia tangible, convertía el rumor difuso en sangre concreta, y convertía una traición íntima y privada en una amenaza directa contra todo un sistema entero construido pacientemente sobre la apariencia y la imagen controlada. Fue entonces cuando empezó a circular la versión más perturbadora de todas las que habían existido hasta ese momento, la de un hijo nacido lejos del reconocimiento público, pero no lejos del poder ni de sus recursos. La de un niño al que algunos identificaron durante años con el nombre de Carlos Rodrigo, y cuya existencia habría sido protegida con el mismo cuidado meticuloso, con la misma disciplina, con la que se protege una delicada operación de Estado. Nunca presentado abiertamente como heredero ante el mundo, nunca aceptado con todas sus letras y con todas sus consecuencias, pero tampoco abandonado a su suerte ni desterrado del todo. Esa contradicción profunda es quizá lo que vuelve esta historia tan particularmente oscura y angustiante, porque existen secretos que se esconden por simple vergüenza, secretos que protegen el orgullo, y existen otros muy distintos que se esconden porque reconocerlos derrumbaría demasiadas cosas al mismo tiempo, porque admitirlos significaría hacer caer toda una estructura cuidadosamente levantada. La escena que mejor resume y condensa esa fractura y que ha sido repetida una y otra vez en libros, en testimonios y en versiones periodísticas a lo largo de los años, habría ocurrido en el Hospital Inglés de la Ciudad de México en el año 1992. Adela Noriega, según esa misma versión que se ha transmitido, acababa de dar a luz. Afuera no había reporteros apostados, no había escándalo público estallando, no había flashes disparándose, solo había pasillos limpios y en silencio, puertas cuidadosamente cerradas, y ese tipo particular de tensión que se siente en el aire cuando algo demasiado grande está a punto de quebrarse irremediablemente. Entonces, según el relato, llegó Cecilia Ocelli. Imagínalo por un momento, con todo su peso, la esposa presidencial, la mujer que durante años había sonreído pacientemente en los actos públicos, que había acompañado giras interminables, que había estrechado miles de manos anónimas, que había protegido a sus hijos del escrutinio y sostenido con dignidad la liturgia entera del poder. Ahora entrando, según el relato que se ha conservado y repetido, al lugar mismo donde supuestamente descansaba la otra mujer. No la actriz célebre, no la estrella de las pantallas, no la fantasía nacional adorada por millones, sino la otra mujer, la que representaba la prueba más humillante y más definitiva de que su matrimonio no había sido nunca una fortaleza inexpugnable, sino apenas una escenografía bien iluminada para el público. Lo que ocurrió después ha sido narrado durante años como una escena de auténtico caos. Guardias desbordados, empujones, voces que se elevaban más allá de todo protocolo, una irrupción que no pertenecía en absoluto al mundo ceremonial y medido de los pinos, sino al territorio desnudo, crudo y descarnado del dolor humano más puro. Y aunque no todas las piezas concretas de ese episodio
han podido confirmarse de manera independiente y verificable, la fuerza profunda de la historia no reside únicamente en el detalle físico de lo que pasó, sino en lo que ese momento revela sobre todos los involucrados. Cecilia ya no estaba peleando solamente por un esposo, por recuperar un amor o castigar una infidelidad. Estaba peleando contra la destrucción simultánea, pública y privada, de su lugar entero en el mundo, de su identidad construida durante décadas. Porque una infidelidad hiere profundamente, deja cicatrices. Pero la posibilidad concreta de un hijo secreto no solo hiere, borra. Borra jerarquías establecidas, borra certezas que parecían inamovibles, borra el relato completo con el que una mujer ha vivido y se ha definido durante años enteros de su vida. Desde aquel instante, la versión del niño oculto dejó de ser un simple susurro de revistas de espectáculos y comenzó a adquirir una forma mucho más cruel y más definida. La de una vida humana condenada desde el principio a crecer, suspendida entre dos realidades irreconciliables. Según lo que se repitió durante años, ese menor habría sido presentado en ciertos círculos cercanos como sobrino, jamás como hijo. Habría vivido rodeado de comodidades materiales, de protección constante, de recursos abundantes, pero sin el reconocimiento pleno y abierto de su verdadero apellido, de su verdadero origen. Y esa es, sin duda, una de las ideas más devastadoras de toda esta historia. Tener acceso al dinero, pero no al nombre. Estar protegido por el poder, pero no existir verdaderamente a sus ojos públicos. Ser parte del linaje por la sangre, y al mismo tiempo ser su negación viviente, su contradicción permanente caminando por el mundo. Mientras los tres hijos reconocidos de Salinas crecían dentro de la estructura oficial y visible de la familia, con sus fotografías, sus apariciones y su lugar asegurado en la narrativa pública, la otra versión del heredero avanzaba penosamente por un pasillo mucho más oscuro y solitario, sin retratos públicos que lo mostraran, sin ceremonias que lo celebraran, sin lugar alguno en la narrativa visible de la dinastía. No era pobreza material lo que lo rodeaba, no era carencia económica. Era algo bastante más complejo y más sutilmente cruel. Era invisibilidad administrada cuidadosamente desde arriba, una forma sofisticada de exilio sin destierro físico, una vida supuestamente atendida y provista por el poder, pero condenada simultáneamente a no pronunciar jamás en voz alta la verdad última de su propio origen. Tenía todo menos lo único que de verdad importaba, el derecho a nombrarse. Y ahí fue precisamente donde la tragedia dejó de pertenecer solo al mundo de los adultos y sus decisiones, porque hasta entonces podía hablarse de traición, de deseo descontrolado, de mentira sostenida, de ambición sin límites. Todos ellos, pecados de adultos, elecciones de personas que sabían lo que hacían. Pero cuando en medio de todo ese entramado aparece un niño, o al menos la versión persistente y duradera de un niño, ya no estamos frente a una simple aventura presidencial más. Estamos frente a una herida de identidad en su forma más pura, frente a alguien que, de haber existido tal como se dijo, habría cargado desde el primer instante de su vida con la peor de todas las herencias posibles. No un apellido glorioso que abriera puertas, sino un silencio impuesto que las cerraba todas. Y cuando una dinastía entera necesita esconder a uno de los suyos para poder seguir pareciendo intacta ante el mundo, lo que está protegiendo desesperadamente ya no es el honor ni la dignidad. Es apenas la ruina cuidadosamente maquillada de su propio poder en decadencia. La traición, en las historias íntimas y domésticas, suele medirse con lágrimas derramadas, con puertas que se cierran de golpe, con fotografías rotas en pedazos, con silencios pesados durante las comidas familiares. Es una tragedia, pero una tragedia de tamaño humano, contenida entre cuatro paredes. Pero en la historia particular de Carlos Salinas de Gortari, esa traición adquirió otro tamaño completamente distinto, una escala que la desbordaba. No se quedó confinada dentro de una casa, no se quedó contenida entre un marido, una esposa y una mujer señalada por el rumor. Se desbordó por encima de todos sus límites naturales y se convirtió, según esta lectura, en una forma misma de gobernar.
Porque cuando un hombre aprende a proteger una doble vida, utilizando los instrumentos y los recursos del Estado, deja de mentir únicamente en el ámbito de lo privado. Empieza, casi sin darse cuenta, a mentirle a un país entero, a involucrar a la nación completa en su engaño personal. Y eso fue, quizá, lo más inquietante y perturbador de aquellos años. Mientras México entero contemplaba a Salinas como el presidente de la modernidad prometida, el hombre de los grandes tratados internacionales, el experto en números y estadísticas, el apóstol de la disciplina fiscal, el portador de las promesas brillantes de entrada al primer mundo desarrollado, debajo de todo ese discurso reluciente, iba creciendo silenciosamente otra lógica completamente distinta, la lógica del encubrimiento sistemático, la lógica de la apariencia perfecta, sostenida a cualquier precio y a costa de quien fuera necesario. En el espacio público, la familia presidencial seguía siendo una estampa impecable, casi religiosa en su perfección. Cecilia Ocelli seguía ocupando su lugar asignado con esa serenidad casi ceremonial que el sistema le exigía sin descanso. Los hijos seguían siendo la prueba visible y constante de un orden familiar sin grietas. Y sin embargo, según las versiones que lograron sobrevivir al paso implacable de los años, detrás de toda esa arquitectura cuidada ya se movía una historia paralela, incómoda, peligrosa, demasiado explosiva como para dejarla respirar libremente a la luz del día. Por eso la presunta relación con Adela Noriega no puede comprenderse jamás como un simple escándalo sentimental aislado, una más de las muchas habladurías. Era, en realidad, una amenaza directa contra una narrativa política completa, contra todo un proyecto de poder. Adela no era una mujer anónima cuyo nombre pudiera desaparecer sin dejar rastro. Era un rostro profundamente amado por millones de personas. Era Televisa hecha persona. Era la fábrica misma de ilusiones de un país que cada noche, sin falta, encendía el televisor buscando olvidar por unas horas la dureza insoportable de su realidad cotidiana. Unir su nombre limpio al del presidente no solo ponía en grave riesgo una reputación personal, ponía en riesgo la maquinaria entera, todo el aparato que convertía pacientemente la imagen en obediencia, el glamour en distracción colectiva y el silencio cómplice en estabilidad política. Y ahí aparece uno de los rasgos más duros y más reveladores de toda esta historia: la vieja, profunda e incestuosa relación entre el poder político y el poder de la pantalla. Durante el sexenio completo de Salinas, la televisión no fue jamás únicamente entretenimiento inocente para las masas. Fue también, y sobre todo, una forma sofisticada de administración emocional del país entero. Mientras desde el discurso oficial se hablaba sin descanso de modernización, de apertura comercial, de crecimiento sostenido y de un futuro promisorio, también se moldeaba con extremo cuidado y precisión lo que el público podía ver y, más importante aún, lo que debía quedarse permanentemente fuera del cuadro, invisible. Por eso, cuando años después resurgieron los audios grabados, los testimonios y las versiones acumuladas sobre Adela, no sacudieron solamente un recuerdo privado y polvoriento. Sacudieron algo más profundo: la sospecha inquietante de que durante mucho tiempo el país fue deliberadamente obligado a mirar en una dirección cuidadosamente elegida, mientras la verdad incómoda se movía silenciosamente por otra, fuera del alcance de la mirada colectiva. Y todo eso, además, ocurrió justo en el momento en que México caminaba decididamente hacia uno de sus abismos más dolorosos y traumáticos. El año 1994 no fue un año cualquiera, un año más en el calendario. Fue el año del levantamiento zapatista en Chiapas, que sacudió la conciencia nacional. Fue el año del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato que prometía romper con lo establecido. Fue el año del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, otro magnicidio que estremeció al sistema. Fue el año del miedo financiero creciente, del agotamiento moral evidente de todo un sistema político que parecía descomponerse. Era el año en que el sexenio supuestamente triunfante y modélico empezó por fin a mostrar abiertamente su podredumbre interna, las grietas que había ocultado.
Y cuando poco después llegó la crisis económica devastadora que arrasó sin piedad con ahorros, empleos y certezas de millones de familias, muchos mexicanos empezaron a mirar hacia atrás con una rabia distinta, más profunda. Ya no veían simplemente a un presidente que había cometido errores de cálculo. Veían ahora a un hombre obsesionado patológicamente con conservar el control absoluto, incluso cuando todo a su alrededor empezaba a quebrarse y derrumbarse sin remedio. En ese contexto de descomposición general, la supuesta traición a Cecilia Ocelli adquirió de pronto un significado mucho más grande, más simbólico. Dejó de ser únicamente la humillación privada de una esposa engañada. Se transformó en un símbolo de algo mayor. Si Salinas podía sostener durante años enteros una vida paralela y secreta mientras vendía públicamente otra versión de sí mismo frente a las cámaras, entonces, por la misma lógica, también podía perfectamente vender un país entero mientras escondía cuidadosamente sus fracturas más graves. Si podía administrar el silencio y el engaño dentro de su propia casa, controlando a quienes lo rodeaban, también podía intentar administrar ese mismo silencio dentro de la nación completa. La traición doméstica se volvía espejo de la traición nacional. Después de todo aquello, vino el derrumbe inevitable, el descrédito que lo persiguió, el exilio moral que se le impuso, la caída estrepitosa del apellido Salinas arrastrado por una sucesión de escándalos, por la sonada captura y encarcelamiento de su hermano Raúl Salinas, por el resentimiento colectivo acumulado durante años, por esa sensación profunda y generalizada de que detrás del impecable discurso técnico y modernizador siempre hubo algo profundamente turbio latiendo en la sombra, esperando. Y quizá esa sea la verdadera dimensión de fondo de esta historia, su núcleo más significativo. No que un presidente hubiera amado a otra mujer fuera de su matrimonio, algo en sí mismo banal y humano. No que una actriz célebre quedara atrapada en el centro de un rumor imposible de probar o desmentir, sino que el mismo impulso de control y posesión que habría destruido una familia desde dentro fue también, exactamente el mismo, el que terminó deformando y corrompiendo la relación entre el poder y la verdad en todo un país. Porque cuando el poder se acostumbra a ocultar una vida, a esconder una parte de sí mismo, tarde o temprano también termina, casi inevitablemente, ocultando el país real que está dejando atrás, sustituyéndolo por una ficción más conveniente. Hay silencios que nacen espontáneamente del miedo, del temor a las consecuencias, y son comprensibles. Pero hay silencios mucho peores, mucho más oscuros. Los que se diseñan deliberadamente, los que se administran con frialdad calculada, los que se convierten en una verdadera política no escrita, destinada a proteger a un hombre, a un apellido y a una estructura completa de poder. En la historia particular de Carlos Salinas de Gortari y Adela Noriega, si hay una parte que resulta verdaderamente escalofriante por encima de las demás, no es solamente la presunta relación amorosa, ni siquiera la inquietante versión del hijo oculto. Es la maquinaria que, según múltiples relatos repetidos una y otra vez durante años, habría entrado silenciosamente en movimiento para borrar huellas comprometedoras, apagar preguntas peligrosas y convertir la verdad en un territorio cada vez más inaccesible y lejano. Porque una aventura siempre puede negarse rotundamente. Un rumor puede ridiculizarse hasta hacerlo parecer absurdo. Una fotografía puede desmentirse alegando montaje. Pero cuando demasiadas versiones independientes coinciden testarudamente en los mismos pasillos, en los mismos nombres recurrentes, en los mismos vacíos sospechosos, lo que empieza a pesar en la balanza ya no es únicamente lo que se dijo abiertamente. También empieza a pesar, y mucho, lo que desapareció sin explicación, lo que nunca se publicó pudiendo hacerlo, lo que nadie quiso firmar con su nombre, lo que muchos simplemente aprendieron por experiencia a no preguntar nunca. Durante el sexenio de Salinas, el poder no se ejercía únicamente desde la presidencia, desde el centro formal. Se respiraba difuso en todas partes, en cada rincón, en las redacciones de los periódicos, en las televisoras, en los círculos empresariales influyentes, en los despachos discretos, donde una sola llamada telefónica
bastaba para congelar una nota incómoda o enterrar definitivamente una versión peligrosa. Por eso, la historia de Adela no habría sido protegida solamente por la discreción natural y comprensible de una celebridad que cuida su intimidad. Habría sido protegida por algo mucho más duro y más eficaz, por la disciplina férrea del sistema completo, por la certeza compartida de que había hombres que no podían rozarse ni siquiera mencionarse juntos en público sin que hubiera consecuencias graves para quien se atreviera. Según la versión que sobrevivió tenazmente al paso de los años, el Estado Mayor Presidencial no solamente se encargaba de cuidar la seguridad física del presidente, su función oficial, también habría funcionado, en paralelo, como una verdadera muralla de contención para su vida privada y sus secretos. Se habló insistentemente de escoltas apostados donde no tenían razón alguna para estar, de movimientos cuidadosamente vigilados, de accesos súbitamente cerrados, de una protección inusual y desproporcionada alrededor de una actriz que oficialmente no formaba parte en absoluto del círculo familiar visible del presidente. Y cuando esa protección anómala aparece una sola vez, puede parecer perfectamente una coincidencia, un malentendido. Pero cuando el mismo rumor insiste y se repite durante décadas enteras, desde fuentes distintas, ya no parece en absoluto una coincidencia. Empieza a parecer un método deliberado, un patrón. Lo mismo ocurre, de manera reveladora, con los vacíos documentales. En este tipo de historias enterradas, a veces el dato más perturbador de todos no es el que aparece y se puede señalar, sino precisamente el que falta inexplicablemente, el hueco. Expedientes que nadie logra encontrar por más que se busque. Registros oficiales que nunca terminan de aclararse del todo. Reportes que habrían circulado solamente como murmullos internos sin dejar rastro escrito. La sensación persistente y angustiante de que cada vez que alguien se acercaba demasiado a una respuesta concreta, esa respuesta retrocedía convenientemente un paso más, alejándose como si la verdad hubiera sido empujada deliberadamente y con método hacia una zona gris donde pudiera sobrevivir eternamente como sospecha, como rumor, pero jamás como prueba definitiva y demostrable. Y eso produce un efecto profundamente devastador, paradójico, porque el silencio impuesto no mata el rumor, como pretendían quienes lo administraban. Por el contrario, lo alimenta, lo vuelve más resistente al tiempo, más venenoso, más inmortal con cada año que pasa sin resolución. Durante años enteros, el nombre de Adela Noriega siguió flotando insistentemente alrededor del apellido Salinas, precisamente porque nunca llegó a producirse una ruptura limpia y definitiva entre la negación y el cierre del caso. Nunca apareció una verdad lo suficientemente sólida y contundente como para clausurarlo todo de una vez por todas. Solo quedaron versiones contradictorias, solo ecos que se repetían, solo una larga cadena de piezas sueltas que el tiempo, lejos de borrar y disolver, volvió todavía más inquietantes y enigmáticas con cada repetición. Luego, mucho después, vino el audio. Aquel testimonio grabado en 2007 y difundido tiempo más tarde, no derrumbó por sí solo la muralla entera del silencio, no la hizo caer de golpe, pero sí dejó ver, por primera vez, una grieta real en ella, porque cuando Cecilia Ocelli admitió que sabía, aunque fuera a través de lo que alguien más le había contado, lo que hizo en realidad no fue confirmar cada detalle específico del extenso expediente acumulado. Hizo algo bastante más poderoso y simbólico. Rompió la lógica del silencio perfecto, impecable, que había prevalecido durante años. Aceptó públicamente que detrás de toda la fachada cuidada había una historia que existía realmente, al menos como herida verdadera dentro del mundo íntimo del poder, como dolor real vivido por personas reales. Y ahí reside la tragedia más profunda y conmovedora de todo este asunto. No solamente en lo que presuntamente ocurrió entre aquellas personas, sino en la forma fría en que todo ello habría sido administrado por el poder. Como si el amor, la traición, la maternidad, el apellido y la vergüenza pudieran manejarse con la misma frialdad técnica y desapasionada
con la que se administra una crisis política o un ajuste económico, como si las personas involucradas fueran simplemente piezas desplazables e intercambiables dentro de una vasta operación de control, como si una actriz adorada pudiera simplemente desaparecer del centro de la escena por decreto, como si una esposa pudiera callar obedientemente durante años enteros, como si un presunto hijo pudiera crecer entre sombras sin nombre. Todo ello sacrificado para preservar una imagen pública que, irónicamente, ya estaba podrida y carcomida por dentro desde hacía tiempo. Pero el silencio tiene una crueldad particular, una venganza propia. Nunca borra del todo lo que pretende ocultar, solamente lo aplaza, lo pospone. Solo lo pudre lentamente en secreto, en la oscuridad. Solo convierte una verdad posible en una presencia fantasmal que sigue respirando obstinadamente detrás de cada nueva versión que surge. Y por eso esta historia no terminó cuando la gente dejó de hablar de ella en las revistas. Terminó, por el contrario, volviéndose todavía más oscura con el paso del tiempo y el peso del olvido. Porque todo aquello que una dinastía esconde desesperadamente para salvarse a sí misma, tarde o temprano regresa, inevitablemente, convertido en la prueba más feroz y más elocuente de su propio derrumbe. Hoy, Carlos Salinas de Gortari ya no aparece ante el país como el hombre que alguna vez movió los hilos de México con una seguridad casi insultante en su frialdad. Ya no es la figura imponente rodeada de escoltas, de ceremonias protocolarias, de discursos cuidadosamente medidos, de fotógrafos atentos a registrar cada uno de sus gestos calculados. Hoy, su imagen pública es otra muy distinta, más seca, más áspera, más incómoda de contemplar. La del viejo poder cuando ya no puede seducir a nadie, cuando ya no inspira temor ni admiración, y solo le queda contemplar en soledad el tamaño exacto del vacío que dejó detrás de sí. Vive lejos del centro emocional y político del país, arrastrando un apellido que todavía pesa enormemente, pero que ya no despierta obediencia ni respeto, sino sospecha y rechazo. Y eso, para un hombre que construyó toda su vida y su identidad sobre la idea del control absoluto, debe parecerse muchísimo a una forma refinada de castigo, a una condena silenciosa. Durante años quiso desesperadamente ser recordado como el arquitecto visionario de la modernidad mexicana, el tecnócrata brillante, el gran reformador, el hombre de Harvard, que prometió llevar al país hacia otra época histórica de prosperidad. Pero el tiempo fue profundamente cruel con esa versión idealizada que tanto cuidó, porque el tiempo no solo conserva y preserva las obras y los logros, también conserva, con la misma fidelidad implacable, las heridas y los daños. Y en torno a su nombre sobrevivieron demasiadas heridas abiertas. La crisis económica devastadora, los muertos políticos de aquel fatídico 1994, el derrumbe moral completo de su dinastía familiar, la caída y el encarcelamiento de Raúl, el resentimiento popular profundo y, como un eco persistente que jamás terminó de apagarse del todo, la historia de la mujer que habría sido traicionada, de la actriz que habría sido condenada al silencio perpetuo y del hijo que, según la versión que perduró durante décadas enteras, habría crecido sin poder reclamar jamás del todo el lugar que legítimamente le correspondía en el mundo. Cecilia Ocelli, en cambio, quedó convertida con el tiempo en otra cosa muy distinta. No en la esposa meramente decorativa que el poder exhibe orgullosamente en los actos oficiales como un adorno, sino en una figura de dignidad tardía pero genuina. El audio de 2007 la cambió para siempre ante los ojos del país, no porque convirtiera mágicamente el viejo rumor en sentencia definitiva e irrefutable, sino porque rompió de manera irreparable la cómoda ficción de la ignorancia que la había envuelto. Ya no era la mujer que supuestamente no sabía nada, la inocente ajena a todo. Era ahora la mujer que había sabido, que había callado durante años por las razones que fueran, que había resistido con entereza y que, muchos años después, finalmente permitió que se escuchara al menos una grieta, un fragmento de su verdad largamente contenida. Hay silencios que humillan profundamente a quien los sostiene, que lo degradan,
Pero hay otros silencios muy distintos que, cuando por fin se rompen, devuelven a la persona algo parecido a la paz, a la liberación. Y tal vez eso fue lo único que el tiempo sí logró devolverle, al final, a Cecilia. La posibilidad largamente negada de no seguir protegiendo eternamente una imagen ajena que ya no merecía en absoluto ser protegida. Y luego está Adela Noriega, quizá la figura más triste y desgarradora de toda esta historia. Porque en México existen estrellas que envejecen dignamente frente a su público, acompañándolo a lo largo de los años. Y existen otras estrellas que se apagan lentamente, en silencio, hasta convertirse finalmente en puro mito inalcanzable. Adela fue exactamente eso, lo segundo, un mito congelado en el tiempo. La mujer que un día ocupó por completo el centro de la fantasía nacional colectiva, y que después, sin explicación clara, se volvió pura distancia, ausencia, rumor sin confirmar, pregunta sin respuesta posible. Nunca volvió de verdad a la escena pública. Nunca reapareció para cerrar personalmente la herida abierta. Nunca desmintió con la fuerza y la contundencia suficientes como para destruir definitivamente el relato persistente que la persiguió durante tantos y tantos años. Y así quedó atrapada en el peor lugar imaginable, en una especie de limbo, ni presente ni ausente del todo, ni completamente libre ni plenamente reconocida, solo suspendida indefinidamente dentro de una historia que otros se encargaron de contar por ella, sin su voz. Eso es precisamente lo que vuelve tan amarga y tan difícil de aceptar esta última estación del relato, su tramo final. No hay justicia limpia y satisfactoria. No hay confesión total que ordene las cosas. No hay una escena final catártica donde cada quien reciba exactamente lo que merece según sus actos. Lo único que verdaderamente queda al final es desgaste, erosión, ruina. Un expresidente envejecido y solo, doblegado bajo el peso aplastante de su propio legado contradictorio. Una exesposa que tuvo que aprender penosamente a sobrevivir a la humillación pública y privada. Una actriz brillante convertida en puro silencio y ausencia. Y, flotando sobre todo, la sensación persistente e incómoda de que algunas verdades, sencillamente, no desaparecen del todo aunque nadie las firme oficialmente, aunque nadie las confirme. Solo esperan pacientemente en la sombra, envejecen junto a los protagonistas, se pudren lentamente por dentro, y un día regresan inesperadamente, no para reparar el pasado ni para hacer justicia, sino simplemente para recordarle al poder, una vez más, que ni siquiera él, con toda su fuerza, puede gobernar para siempre la memoria de un pueblo. Y al final, eso es exactamente lo que vuelve esta historia tan profundamente incómoda y perturbadora. No porque haya dejado tras de sí solamente un rumor más, una habladuría entre tantas. No porque haya sembrado apenas una duda adicional dentro del vasto archivo sentimental y herido de México, sino porque convirtió de manera definitiva la vida privada en una herida pública abierta, y transformó la intimidad más profunda de las personas en una fría forma de administración del poder. La historia de Carlos Salinas de Gortari, Cecilia Ochelli y Adela Noriega no terminó cuando dejaron de mencionarse en las revistas del corazón, ni cuando el audio volvió a circular por las redes, ni siquiera cuando el expresidente se alejó definitivamente del centro del escenario nacional. Terminó convirtiéndose en una lección amarga y duradera sobre lo que ocurre, sobre el precio que se paga cuando un solo hombre intenta gobernarlo absolutamente todo al mismo tiempo: el país entero, la familia, el deseo propio, la imagen pública, la memoria colectiva. Todo bajo su control, porque el verdadero legado de una figura de semejante magnitud no se mide jamás únicamente en tratados firmados, en cifras económicas o en discursos memorables. También se mide, y quizá sobre todo, en los silencios que dejó atrás, en las personas concretas que tuvieron que aprender a vivir el resto de sus vidas dentro de una verdad rota, fragmentada. Cecilia Ochelli quedó marcada para siempre como la esposa que lo supo demasiado tarde, o tal vez como la que tuvo que soportarlo demasiado pronto y durante demasiado tiempo.
No importa realmente cuál de las dos versiones prefiera cada quien creer. Lo verdaderamente cierto e innegable es que su figura terminó siendo la de una mujer obligada por las circunstancias a sostener con dignidad y entereza una estructura que se estaba pudriendo aceleradamente desde dentro. Y cuando por fin dejó escapar aquella frase breve y helada en la grabadora, no solo rompió un silencio meramente personal, rompió también un pacto tácito de protección que había durado ya demasiado tiempo. Carlos Salinas quiso ser recordado por la posteridad como el hombre que modernizó una nación entera, que la arrastró hacia el futuro. Pero las naciones no recuerdan solamente los logros y las grandes obras de sus gobernantes. También recuerdan, con igual o mayor fidelidad, el daño causado, las heridas infligidas. Y en esta historia particular, el daño no fue únicamente económico, político o simbólico, de esos que se miden en estadísticas. Fue profundamente humano, fue íntimo, fue personal. Fue exactamente el tipo de daño que deja a una esposa humillada y rota, a una estrella brillante convertida en sombra y silencio, y a un apellido entero perseguido eternamente por una verdad que jamás pudo enterrarse por completo, por más esfuerzo que se invirtiera en ello. Porque al final de todo, cuando el poder se apaga y las luces se retiran, ningún poder humano es tan grande, tan absoluto, como para borrar para siempre y sin dejar rastro lo que hizo sufrir profundamente a los suyos, a quien estuvo más cerca.